Bueno, muy buenas tardes a las personas que nos acompañan en nuestra comunidad de aprendizaje del día de hoy. Pues a quienes nos acompañan incluso desde el año pasado, pues es una alegría mantener pues su participación y su apoyo a este espacio que, pues como lo planteamos siempre, es un espacio de diálogo, de aprendizaje mutuo y de construcción colectiva en relación con la formación y la evaluación de los aprendizajes. A las personas que nos acompañaron en nuestra reunión del pasado mes, les agradecemos porque fue gracias a esta discusión que se dio durante la sesión que decidimos avanzar hacia el tema que hoy nos convoca. Y es el tema de los sistemas de información y plataformas, estrategias para sistematizar y gestionar resultados de aprendizaje en instituciones de educación superior. Para hablar sobre este tema tendremos hoy 3 experiencias. Agradecemos mucho pues, a quienes nos acompañarán hoy presentando la experiencia porque este tema es fundamental. Y agradecemos a las instituciones que también nos enviaron la opción de compartir su experiencia. No las incluimos en nuestra sesión de hoy en aras del tiempo, pero vamos a invitarlas y nuestra próxima sesión de octubre, recuerden ustedes que nos reunimos la tercera semana de cada mes, en la próxima sesión vamos a seguir trabajando y hablando sobre este mismo tema y vamos a conocer nuevas experiencias que pues sabemos que nos van a ofrecer una información muy valiosa. El día de hoy, entonces, vamos a tener la experiencia de la Universidad CETIS de México. Le agradecemos mucho a la maestra Ana Cecilia Tagliapietra. Ella nos acompañó, recuerdo, hace 2 o 3 años. Y en el país todavía no existía, creo que 3, todavía no existía la normativa que existe ahora relacionada con los resultados de aprendizaje. Sin embargo, sabíamos que se venía un poco esta tendencia y con Cecilia tuvimos una maravillosa conversación sobre cómo se venía avanzando en la Universidad CETIS sobre el tema. Pues nos alegra mucho volver a contactarla. Le estábamos contando justamente que ya es norma en Colombia este enfoque. Entonces, pues ya no es tanto de algunas instituciones interesadas de manera autónoma, sino que de alguna manera todo el país ya se está moviendo en aras de esa reflexión. Entonces, escucharemos la experiencia de Cecilia hasta las 2:30. Les agradecemos a las personas que tengan inquietudes que nos las escriban en el chat. Y luego, después de todas las presentaciones, recogeremos algunas preguntas para responder. Después de la presentación de Cecilia, les agradecemos a Natalia Hoyos Rodríguez, que es la jefe de proyectos y calidad académica, y a Ricardo López Vega, director de gestión académica desde la Universidad EAFIT, que nos van a preparar un proyecto Ecosistema Digital para el Aprendizaje. Acá, pues de igual manera, les agradecemos enviarnos en el chat las inquietudes y desafortunadamente ellos tienen una reunión a las 3 en punto. Si llegamos, digamos que dado que no alcanzamos a tener allí el espacio de interlocución, pues ellos nos van a ofrecer sus correos electrónicos para que quienes quieran pues puedan, digamos, comunicarse directamente y ampliar información. También pues están cordialmente invitados para la sesión de octubre, en caso de que pues podamos seguir avanzando y conversando sobre el tema. Y finalmente nuestra tercera presentación la van a hacer Jaime Álvarez Soler, docente asociado del Departamento de Patología de la Universidad del Cauca, y Diana Carolina Urbano González de la Universidad Santiago de Cali. Ellos han titulado su experiencia Interactions in the Digital Learning Ecosystem in Teacher Learning Outcomes. De tal manera que a las 3 de la tarde cerramos las presentaciones y vamos a dar un espacio de media hora adicional para responder algunas de las inquietudes que surjan en el chat o pues tener alguna interacción hasta donde nos sea posible a esa hora. De nuevo, en todo caso, recogeremos las inquietudes y
Aquellas que no se logren resolver o que podamos seguir ahondando en nuestro próximo encuentro de octubre, pues las guardaremos y las abordaremos en su momento. Muy bien, entonces, bienvenida de nuevo, Cecilia, coordinadora del Centro de Desarrollo y Mejoramiento Académico, también que hace parte de la Coordinación Estatal de Medición de Aprendizaje y, pues, por supuesto, del sistema CETIS de la universidad. Te cedo la pantalla, Cecilia, y bueno, el auditorio es todo tuyo. Muchas gracias, muy buen día, me da mucho gusto poder estar colaborando y compartiendo un poco de las experiencias de nuestra institución, de CETIS Universidad, en esta transición, como comentaba Elizabeth, del cambio de registro de los resultados de aprendizaje. Y el día de hoy... Son jodiditos. ¿Mande? Perdón. No, se le abrió el micrófono, pero ya. Ok. El día de hoy quiero compartirles, como les decía, un poco de nuestra experiencia y un poco también de los retos que hemos tenido al momento de transitar de los sistemas que hemos tenido institucionalmente. Entonces, compartir un poco de nuestro contexto institucional, algunas de las experiencias y sobre todo los retos y los hallazgos para que ustedes pudieran considerarlos en la implementación de sus propios sistemas. Nuestra institución es una institución ubicada al noreste de México, es una institución que tiene 3 campus, estamos en Tijuana, en Ensenada y en Mexicali. Para dimensionar la institución, somos una institución privada sin fines de lucro, tenemos poco más de 8,000 estudiantes a nivel sistema, esto quiere decir en los 3 campus. Tenemos diferentes programas de bachillerato, de licenciatura y de posgrado que se ofrecen en modalidad presencial, virtual, sincrónica y a distancia, 100% a distancia en algunos programas. Entonces tenemos diversidad de estudiantes, de programas y de necesidades también con los sistemas. La mayoría de nuestros estudiantes tienen algún tipo de apoyo financiero, alguna beca, y hay mucha movilidad. Un distintivo de la universidad es que se promueve la experiencia internacional, los intercambios tanto de profesores como de estudiantes. La mayor parte de nuestro profesorado es profesor adjunto o de asignatura, aunque es profesorado que ha estado en la institución 5 o 10 años, hay cierta movilidad con el grueso de la población del profesorado y este es un dato importante también a considerar con la integración y la adaptación de los sistemas. La mayoría de nuestro profesorado, les decía, es de tiempo parcial o de asignatura, no sé cómo lo nombren en Colombia. Y bueno, estamos nosotros en una zona geográfica al sur, justo en la frontera con Estados Unidos, lo cual también implica movilidad. Recibimos estudiantes del sur de California con becas FAFSA, hay mucha movilidad y hay mucho intercambio entre los 2 países. Y todo esto nos da un contexto en acreditaciones también. La institución tiene acreditaciones institucionales y acreditaciones de programa académico, tanto en México como en Estados Unidos. Las acreditaciones han sido, como ustedes lo han vivido seguramente también en sus instituciones, un mecanismo que nos ayuda a impulsar y a favorecer la efectividad educativa, nos ayuda también a promover la sistematización, la documentación de los procesos que tenemos, pero también implica retos en esa documentación, en esa sistematización y en el seguimiento. Entonces, conforme fuimos avanzando en la institución con las acreditaciones, nos fuimos dando cuenta que era mucha la información que teníamos que registrar. Y cada mecanismo, cada organización de acreditación tiene una serie de requisitos y particularidades que solicitan al momento de dar evidencia del logro de los perfiles de egreso
de nuestros estudiantes, de nuestros programas académicos, lo cual nos lleva a considerar la documentación y la sistematización para el seguimiento. Es mucha la información que se genera al momento de estar en un proceso de acreditación. Entonces, cuando empezamos ya a integrar y alinear los esfuerzos de acreditación de programa académico con los institucionales, nacionales y extranjeros, nos dimos cuenta que era un mundo de información que se necesitaba y que era importante ir documentando, sistematizando de manera más formal. No porque anteriormente no se realizara en la institución, sino que veíamos esfuerzos muy aislados y teníamos ocasiones en las que la información se perdía cuando el profesor de asignatura que estaba encargado del proyecto se jubilaba o se iba de la institución, cambiaba de trabajo y se perdía la información, se perdía en ocasiones el seguimiento a todo este perfil de egreso y a los resultados de aprendizaje. Notamos que el ir documentando el logro de esos avances, de los resultados de aprendizaje, nos iba a ayudar y que era necesario para analizar los resultados y tomar posteriormente decisiones más puntuales y más precisas enfocadas al aprendizaje del estudiante. Anteriormente, los resultados que teníamos, antes de la sesión comentaba Elizabeth, muchos de los sistemas estaban enfocados a las notas, ¿no? O a las calificaciones, y así lo teníamos nosotros también. Sin embargo, fuimos detectando la necesidad y el reto de desmenuzar esa nota, de documentar ese avance del resultado de aprendizaje para que el dato, la calificación, el número, el resultado, nos pudiera dar más información sobre el logro de ese resultado de aprendizaje y que pudiera a su vez alimentar otros procesos para la toma de decisiones, ¿no? Vemos que en la medición del aprendizaje, en este seguimiento de los resultados de aprendizaje, hay muchos otros procesos que se ven impactados y favorecidos con los resultados que se vinculan con el quehacer cotidiano. Pongo un ejemplo de los sistemas de información que serían necesarios a considerar en todo el proceso. El primero que me atrevo a decir que la mayoría de las instituciones tenemos es algún sistema, Learning Management System, llámese Blackboard, Canvas, Moodle, ¿no? De administración o de gestión del aprendizaje, donde podemos ir documentando cierto avance, ciertas actividades, cierto logro de los resultados de aprendizaje. Y ese es uno de los sistemas que nosotros en CETIS ya teníamos, que era el Blackboard. Sin embargo, la información que podíamos capturar o que teníamos capturada al momento que empezamos con este seguimiento era muy básica. Nosotros teníamos a lo mucho el resultado de aprendizaje de la materia, teníamos alguna relación de temarios que veía el profesor y hasta ahí nos quedábamos. No teníamos un seguimiento más puntual. Entonces vemos la necesidad de tener un repositorio de evidencias donde pudiera vincular qué es lo que está haciendo el profesor dentro del aula con las evidencias que se van a ir generando dentro y fuera del aula, ¿no? Y que este repositorio de evidencias me sirviera también como producto, como manifestación de lo que los estudiantes van logrando a lo largo del programa académico, a lo largo de su trayectoria académica. Y que sirviera también al estudiante como una evidencia, un portafolio de evidencias al término de su programa académico. Entonces vemos ya dos sistemas, uno de los cuales ya teníamos, otro que no teníamos y que veíamos la necesidad de integrar, y un tercer sistema que creo que es básico para la toma de decisiones, que es el generador de reportes.
En el caso de nosotros, no teníamos un generador de reportes y la información que íbamos obteniendo de los sistemas era manual. Les voy a platicar un poquito de la experiencia que tuvimos en la institución en la transición de lo manual a lo que tenemos actualmente, que es un sistema comercial para la gestión de los resultados de aprendizaje y el seguimiento. Le decía hace un momento a Elizabeth y al grupo, nosotros empezamos la medición, el seguimiento a estos resultados de aprendizaje desde el 2008 y empezamos en la institución con el seguimiento en papel y con una integración muy básica en Excel. Me llegaba la información de los 3 campus y se hacía la captura manual en un Excel para posteriormente hacer tablas, hacer gráficos que me ayudaran a conocer un poco el desempeño de los estudiantes, cómo iban avanzando en ese logro de resultados de aprendizaje, pero era una estadística muy básica. Obviamente el error humano, obviamente el tiempo de captura y el nivel de análisis, el tiempo de captura era mucho y el nivel de análisis era muy básico. Entonces empezamos con la propuesta de un diseño de un portafolio electrónico institucional, un repositorio, tuvimos asesoría de varios de universidades como Stanford, como Harvard, donde nos recomendaban, lo ideal era empezar con un portafolio electrónico hecho a la medida a las necesidades de la institución y que de ahí pudiéramos ir creciendo. Y creo que fue buena decisión en su momento. Se empezó ya, se arrancó con el sistema, hubo mucha reacción del profesorado porque a la par de empezar con el sistema estábamos ya reforzando y promoviendo de manera más dirigida el registro del logro de los resultados de aprendizaje. Entonces era el cambio con el registro de los resultados de aprendizaje más el cambio de sistema, sí hubo rechazo, ¿no? Puedo decir que sí hubo rechazo. Sin embargo, en el 2010, en Baja California, en Mexicali, tuvimos un sismo de 7.2 que nos obligó a hacer el cambio al 100% al sistema, ¿no? Al portafolio electrónico. En ese sismo se cayeron edificios, perdimos evidencia, se rompió tubería, se mojó la evidencia que teníamos, que era en papel, y tuvimos que hacer el cambio a lo digital. Y desde entonces empezamos a trabajar con este sistema, este repositorio, que es un sistema básico de páginas del profesor que se comunica con una página del estudiante. Se registra, se vincula un resultado de aprendizaje, entonces digamos que enlaza el grupo que está impartiendo, la materia que está impartiendo el profesor, con el listado de estudiantes. Los estudiantes hacen una entrega a través de este sistema de algún archivo y el profesor revisa y valora el producto, el archivo que haya entregado el estudiante y asigna una ponderación. Esa fue la primera ocasión que se realizó la medición en este sistema, ¿no? En el portafolio electrónico. Sin embargo, veíamos que teníamos grandes retos que debíamos de afrontar porque el principal era, no teníamos nosotros un desglose del resultado del aprendizaje del estudiante. Y a lo que voy, cuando el estudiante entregaba su producto, el profesor, digamos que ponía una nota promedio que asignaba al estudiante en un nivel de desempeño determinado, ¿no? Este producto queda en el nivel 3 de 4, es un buen producto, pero no teníamos el desagregado de los criterios de una rúbrica o de una lista de cotejo que nos pudiera ayudar a identificar aquellos focos rojos del desempeño del estudiante. Entonces se quedaba en un desempeño. Al momento de querer hacer un análisis más profundo para identificar realmente cómo es que están desempeñándose los estudiantes en
X o Y resultado de aprendizaje, los datos eran agregados y no podíamos hacer ese nivel de análisis. Pero esto es un proceso de años de estar trabajando con los profesores para el uso de la información y la toma de decisiones con esa información. Entonces, al momento de estar tratando de tomar decisiones con la información, nos damos cuenta que la información que teníamos no era de calidad, no era suficientemente precisa y no nos daba un acercamiento más fino al desempeño del estudiante, que es lo que queremos. Queremos conocer realmente cómo va avanzando en el logro de esos resultados de aprendizaje. Y bueno, hasta el 2019 se implementó una nueva etapa en el portafolio electrónico, no porque no se le hiciera ningún cambio al sistema anteriormente, sino los cambios no habían sido suficientes ni tan drásticos como hasta esa fecha. Entonces, antes de la pandemia lanzamos una nueva versión del portafolio con los profesores, donde ya teníamos precargado el instrumento de medición, ¿no? El instrumento que nos da ese desglose de los desempeños del estudiante en los criterios y niveles de desempeño, y teníamos ya más información. Sin embargo, el reto que permanecía era la generación de reportes, porque estábamos capturando toda esta información, pero no la estábamos utilizando o aprovechando lo suficientemente para la toma de decisiones. El reportador que tenemos actualmente es un reportador muy básico y entonces nos vemos en la necesidad de hacer otro cambio, que es en el que estamos actualmente. Actualmente estamos desde el 2020, 2021, estamos en la integración y en el cambio, la migración de un sistema a un sistema comercial de gestión de resultados de aprendizaje, de un Assessment Management System, que nos ha ayudado a ir configurando y reconfigurando tanto nuestro proceso como los datos que se generan a partir de la recuperación de información. Entonces ha sido una transición bastante interesante, donde obviamente hay ciertas ventajas y desventajas o retos de un sistema a otro, ¿no? Al momento de empezar con un sistema tailor-made o un sistema hecho a la medida, las necesidades de la institución, pues bueno, realmente atiende lo que la institución requiere, sea mínimo o sea de mayor alcance. Un sistema hecho a la medida se va a ajustar a lo que la institución puede abordar e ir adaptando en ese momento, tanto por cuestión presupuestal como de recurso humano, ¿no? El seguimiento que se le pueda dar. Sin embargo, uno de los retos es ese seguimiento y soporte para el sistema, porque nosotros la ventaja que veíamos en el sistema externo, tailor-made, hecho a la medida, era este uso eficiente de los recursos. En ese entonces, la institución no tenía la capacidad para diseñar, desarrollar, programar un sistema y por eso se contrató a un tercero para que hiciera el sistema. Era mucho más económico y se ajustaba a las medidas de la institución, atendía las necesidades de ese momento en particular y bueno, resolvió la situación. Pero veíamos que también necesitábamos tener personal en nuestra institución con esa capacidad para ir resolviendo y dar el soporte a los usuarios, ¿no? Y dar el soporte también en caso de que hubiera algún ajuste que realizar al sistema, tendría que tener esa capacidad en el personal. Entonces ahí veíamos también otro reto. Al igual que esa necesidad de modificación al sistema conforme se va recuperando. Nosotros teníamos una idea inicialmente de lo que queríamos en el sistema. La experiencia nos fue guiando y nos fue orientando a tener otras necesidades y a necesitar también otro tipo de información, otro tipo de recursos, otro tipo de momentos, otro tipo de soporte por parte del sistema y por parte del personal que estaba. Entonces la propia experiencia, digamos que va moldeando la necesidad también de la institución y también el tipo de reportes que generábamos en un principio, que les decía eran muy básicos, eran de promedio, de desempeño, posteriormente fue
aumentando la necesidad y de mayor detalle en el resultado. Entonces también los reportes que se generaban inicialmente ya no eran suficientes para la cantidad y la calidad, sobre todo, de información que necesitábamos y con la agilidad que la requerimos en este momento. Entonces, bueno, ahorita en el momento en el que estamos en esta transición al sistema comercial, puedo decir la cantidad de ventajas y de balanceados en el sentido que el sistema comercial pues ya está listo, ya tiene todo un equipo de diseño, de desarrollo que antecede a la implementación en la institución. Entonces hay un bagaje ya del cual la institución puede aprovechar y puede apoyarse, ¿no? del sistema comercial. También el sistema se integra con otros sistemas, en nuestro caso, el sistema comercial tiene una integración con Blackboard, entonces el profesor asigna el producto ahí, el alumno ya no tiene que moverse de plataformas, sino entrega en un solo lado, es menos movimiento, es menos error, se integra con otro sistema que tenemos de la misma compañía, que es para todo el seguimiento de la revisión y actualización de programas académicos. Entonces también nos ha ayudado a hacer más eficiente la integración de la información y a vincular otros procesos académicos que ya traíamos también, aunados a, o en relación más bien al seguimiento de los resultados de aprendizaje. Los reportes que se generan, también ya hay toda una experiencia de otras instituciones, de qué funciona, qué no funciona, y si la institución tiene una necesidad como muy particular de algún reporte, el sistema lo puede generar, ¿no? Se puede solicitar y se pueden generar reportes hechos a la medida también para la institución. Entonces, esa es otra ventaja. Sin embargo, los retos que hemos tenido en nuestra institución, en nuestro caso, ha sido tener el personal preparado para dar el seguimiento y el soporte al sistema. Nosotros hemos tenido 4 personas atendiendo al sistema en los últimos 2 años que empezamos con esta transición. Y eso es un reto porque no hay seguimiento. Al momento de querer implementar o de querer capacitar a un nuevo grupo de profesores, tenemos que volver a empezar, porque el personal que está en el área de soporte del sistema tiene que volver a capacitarse, iniciar un ciclo, y eso retrasa también un poco la implementación y la integración de los sistemas. Las diferencias culturales entre el proveedor y el comprador son notorias, son inminentes. Es una compañía de Estados Unidos. Simplemente el lenguaje, aunque hay un equipo que habla español y que nos da el seguimiento, hay cuestiones culturales y de diferencias de adaptación, ¿no? De cambios en el proceso que la institución ha tenido que ir navegando, y los proveedores también se han tenido que adaptar al ritmo de trabajo en el caso de México, ¿no? Que es diferente. Entonces, eso también ha sido un reto, encontrar un balance, y no por último, el más importante, creo yo, es la adaptación y la aceptación a los usuarios. Afortunadamente, nosotros ya habíamos llegado a un punto de necesidad del profesorado, que el propio profesorado estaba solicitando un cambio. Los propios usuarios ya querían ver información desagregada, poder reconfigurar, poder tomar diferentes decisiones que no permitían los sistemas anteriores. Entonces, creo que eso, a pesar de ser un gran reto que hay que considerar, el mismo uso de los sistemas va a ir generando necesidades, ¿no? Que lo comentaba también hace un rato. Entonces, bueno, es una línea del tiempo y un proceso normal, creo yo, de todo cambio cultural, de todo adaptación o integración de algún sistema o algún proceso nuevo, donde va a haber pues cierto interés, pero rechazo porque es algo nuevo, implica obviamente cambios, implica reaprender, reestructurar ciertas cosas, pero hay un cumplimiento
que queremos lograr para seguir avanzando, ¿no? En nuestro caso, nos mueve obviamente las acreditaciones, la mejora, nos mueve el querer tener información más fina del logro de los resultados de aprendizaje para tomar decisiones más puntuales sobre lo que debemos de mejorar dentro del aula y en nuestros programas académicos en general. Lo que yo veo como condiciones necesarias para la integración de los sistemas, lo catalogo en 3 grandes áreas y creo que ya muchas de sus instituciones han avanzado en más de una de las áreas que noto aquí. El primero es el modelo educativo, que tengan claridad en esos resultados de aprendizaje, competencias, cómo está alineado todo, cómo abona un pedazo de algún proceso, algún otro logro de resultado de aprendizaje o de competencia, ¿no? Cómo van alineados los procesos y cómo se alimentan unos de otros. Entonces eso creo que es básico para que los sistemas funcionen y que no sea un esfuerzo aislado solamente para la gestión de los resultados de aprendizaje, sino que este proceso de gestión de resultados de aprendizaje ayude y favorezca a otros procesos académicos. Otra de las condiciones, lo mencionaba en un principio con las características de nuestro profesorado, es el profesorado estable, pero que sea abierto al cambio, ¿no? Que tengamos un grupo de profesores con el cual podamos contar para que haya cierto seguimiento en el proceso, pero que también tengan esta apertura e inquietud hacia la innovación y hacia la adaptación de nuevos recursos para el quehacer docente y para el seguimiento y la gestión de la información y pedagógica que se requiere. Y eso nos lleva al tercer punto, que sería todo el soporte institucional también necesario, con procesos claros y sistematizados. ¿A quién le toca qué cosa? ¿Quién va a comunicar el proceso? ¿Cuándo realizarlo? ¿A través de qué sistema? ¿Con qué recursos? Etcétera, ¿no? El personal capacitado que sea apoyo para los profesores, que sea apoyo para los usuarios, a los estudiantes también, y todos estos sistemas de información que en un momento dado se puedan integrar para obtener información más puntual del logro de los perfiles de egreso, del logro de los resultados de aprendizaje. Veo como condiciones necesarias y los retos mayormente en estas 3 áreas, les digo, en el modelo que estén estos mapas de alineación de las relaciones claras de los resultados de aprendizaje con las materias, con las competencias, con estos perfiles de egreso, para que el profesor, al momento de estar integrando información, no lo sienta como algo adicional, sino todo ayuda de los programas académicos, de los perfiles de egreso. No son movimientos ni esfuerzos aislados, ¿no? En el caso de lo académico, involucrar al profesorado, donde siempre va a haber un grupo de profesores, ¿no? En la campana de distribución siempre va a haber un grupo de profesores o del mismo equipo administrativo que se sume de inmediato, otros que van a estar a lo largo del proceso y quienes no se van a sumar. Y estar muy conscientes de cómo podemos apoyar a los primeros 2 grupos para ir favoreciendo el proceso, junto con la capacitación, el acompañamiento constante de un equipo de soporte. Y en la institucional, en el área institucional, lo repito, la sistematización de los procesos, tener muy claras las líneas de comunicación para poder atender a los usuarios del sistema, ¿no? Que son los profesores, que son los estudiantes, y poder, sobre todo, socializar, divulgar los resultados, que no se queden solamente en un sistema como una estadística, sino una vez que se genere esa información, qué decisiones se pueden tomar posteriormente en conjunto con los profesores, con los académicos. Y bueno, algunas de las recomendaciones, definir primero qué es lo que se necesita, qué es lo que se requiere en la institución, cuáles son esas necesidades de información, evidencias, reportes, para entonces trazar una ruta clara
de seguimiento, ¿no? Y de desarrollo. Involucrar a los profesores al momento de la integración para que ellos sepan y que aporten también ideas y propuestas de los sistemas y del tipo de información que se puede generar y de las decisiones que se pueden tomar. Comunicar, obviamente, todo el proceso, estamos en esto, vamos avanzando, esto es lo que sigue. Promover el intercambio abierto de la información, tanto de los aprendizajes, los hallazgos, los retos, como las áreas de oportunidad, para tomar decisiones basadas en evidencia. Y, por último, evaluar para mejorar tanto los procesos como los sistemas, los reportes, las líneas de comunicación o el sistema de apoyo. Entonces, bueno, creo que estoy en tiempo, pero con gusto dejo mis datos de contacto también aquí y creo que los puedo poner en el chat. Excelente, muchísimas gracias, Cecilia. Sabemos que no fue fácil sintetizar toda esta información y el avance que tienen, que nos contabas ya, va para 14 años de este trabajo. Bueno, estamos recogiendo las inquietudes que nos escribieron al chat. Vamos a escuchar la siguiente experiencia y después de esto abrimos espacio para compartir las inquietudes y pues tener un poco de interacción. Entonces, muchísimas gracias a Ricardo y a Natalie por compartirnos también su experiencia. La plataforma es toda suya. ¿Me escuchan bien? Te escuchamos. Bueno, hola, buenas tardes a todos. Somos la Universidad de AFIT. Mi nombre es Natalie Hoyos, jefe de calidad académica y proyectos. Mi jefe Ricardo López Vega nos va a estar acompañando en esta reunión. También se encuentra Sorelpidia Gil, ahora la vi conectada y me atrevo a presentarla. Ella es la jefe de identidad educativa y quiero contarles que esta presentación es mucho más enfocada en el tema del sistema de información y plataformas, pero Sor es nuestra experta en todo el tema del modelo educativo y parte de lo que les voy a contar desde la cara del proceso. Es decir, desde identidad educativa, que es otra área de la universidad, se acompaña todo el tema de la transformación, pero desde el proceso. Aquí vamos a hablar mucho más de las herramientas. Primero les presento la Universidad de AFIT. Universidad de AFIT, su campus principal está en Medellín. Tenemos sedes en Bogotá, Pereira y Llano Grande. Nuestra comunidad está conformada por más de 11.000 estudiantes de pregrado, más de 3.000 de posgrado y más de 1.100 profesores. Tenemos 5 escuelas: administración, finanzas, economía y gobierno. Y, qué pena que aquí no va ciencias aplicadas, ingenierías, artes, humanidades y derecho. Tenemos 24 pregrados, 38 especializaciones, 40 maestrías y 6 doctorados. Somos una universidad acreditada de alta calidad. Voy a contar muy rápido porque tenemos 15 minutos. También hicimos un esfuerzo por resumir un poco toda esta historia. Como les decía Elizabeth al principio, nosotros nos tenemos que salir a las 3 de la tarde, pero les dejamos nuestros correos electrónicos y si tienen alguna duda, alguna inquietud o algo en lo que quieran ampliar información, con mucho gusto nos contactan y nosotros creamos un espacio para hablar más con ustedes. Algunos retos que tenemos en todo este tema de los sistemas de información y de los aplicativos y sobre todo desde la parte del proceso de aseguramiento del aprendizaje es primero definir un modelo único para la gestión curricular y el aseguramiento del aprendizaje para EAFIT, de cara al proceso, a la aplicación en el aula, la evaluación y la retrospectiva. Para nosotros es claro que en Colombia en este momento por ley nosotros ya tenemos que transformar los programas curricularmente a programas por competencias. El acuerdo 02 del CESU y el decreto 1330 nos habla de que a partir de este año todo lo que hagamos en el marco de renovaciones o nuevos programas tiene que radicarse por competencias, y la universidad ya ha tenido pasos sobre estos tipos de programas con esa transformación. Nosotros ya tenemos unos programas que están por competencias y nosotros tenemos en este momento o estamos participando para la acreditación ICSB. Eso también ha hecho que en algunas escuelas ya algunos de los programas tengan algunos cursos por competencias. Entonces digamos que ya tenemos unos pasos, ya tenemos digamos que unos procesos avanzados, pero el reto es definir un modelo único como universidad que realmente nos permita de alguna forma esa estandarización para poder subirnos en las plataformas que hemos seleccionado para todo este gran proceso.
Otro reto es definir, ajustar y asegurar la integración de las plataformas requeridas para esos procesos curriculares. Ahora les vamos a contar un poco de cara al ecosistema digital, cómo vemos esto y cómo esperamos que funcione idóneamente. Como les decía Elizabeth, ahora aquí les vamos a contar lo bueno, lo malo y un poquito de en qué estamos, porque hay una realidad en que todavía nosotros estamos en proceso. Otro reto es crear estrategias de acompañamiento para los profesores. Como lo decían ahora, el tema de acompañamiento para los profesores es fundamental. Necesitamos tenerlos como aliados de todos estos cambios, líderes y promotores y no como oponentes, pero para esto hay que hacer como un buen acompañamiento, unas tareas de comunicación y de gestión del cambio. Otro reto es definir áreas líderes para el desarrollo del modelo y la sostenibilidad del modelo en la universidad. Si bien las escuelas son los líderes naturales, para nosotros ha sido un reto identificar quiénes son las personas que van a hacer mantener todo este ecosistema en el tiempo y hacer los ajustes y los cambios, porque para nosotros tienen que ser personas expertas en esta temática. Y por último, hay un reto que para nosotros en Colombia es muy importante en este momento y se articula con todo este tema de sistemas de información y plataformas, que es diseñar, implementar y mantener el sistema interno de aseguramiento de la calidad académica, que dentro de sus 5 requerimientos también nos habla de cómo vamos nosotros a tener un repositorio, a utilizar esta información y a crear planes de acción a partir de los resultados de aprendizaje. En la Universidad AFIT desde el año 2019 comenzamos a hablar de un macroproyecto que lo denominamos Ecosistema Digital para el Aprendizaje. El objetivo principal de este macroproyecto es transformar y soportar de manera articulada todos los proyectos y plataformas que están en este momento en la universidad para la gestión académica y la gestión del aprendizaje. Esto con el fin de asegurar la interrelación entre los 3 macroprocesos para nosotros fundamentales en la universidad, que son los que tienen que ver con estudiantes, profesores y currículos. Pensando en este ecosistema y en la transformación que también ha tenido la universidad, porque nosotros venimos de muchas plataformas propias desarrolladas por EAFIT, a montarnos en plataformas o soluciones que ya se encuentran en el mercado y tener que hacer los ajustes necesarios, se crea este macroproyecto con el fin de asegurar de que todos los proyectos y todos los cambios estén realmente articulados. Nosotros tenemos dentro del ecosistema una triada que es fundamental para este tema de gestión curricular y aseguramiento del aprendizaje, que inicia con EPIC. Para nosotros EPIC es Oracle PeopleSoft, que es nuestro ERP, siendo esta una plataforma para la gestión administrativa y académica. Aquí nosotros tenemos todo el ciclo transaccional del estudiante en la universidad. Tenemos una plataforma para el aseguramiento de la calidad académica y del aprendizaje con un proveedor que es UPlanner. En este momento nosotros digamos que estamos todavía en una fase de modelamiento, de validación de algunos requerimientos y de ajustes de la plataforma. Y tenemos EAFIT Interactiva, que para nosotros es nuestro LMS. EAFIT Interactiva nosotros lo tenemos con un proveedor que es Brightspace. No, la plataforma es Brightspace y el proveedor es D2E. Sin embargo, no nos podemos olvidar del resto del ecosistema, que también tiene que integrarse y asegurar entregar información, tener los repositorios, hacer los reportes y todo lo demás que necesitamos para poder que realmente esto esté articulado. Nosotros trabajamos con Office 365 como plataforma de comunicación, colaboración y productividad. Tenemos una plataforma para el tema de prácticas profesionales y otros sistemas académicos también que nos soportan o nos apoyan en este proceso. Como les decimos, nosotros en EAFIT venimos en los últimos años transformando toda la forma de operar con una cantidad de cambios de sistemas de información que también ha implicado todos los retos naturales que traen para nosotros, pues una cantidad de cambios en la operatividad de cara a nuestros usuarios principales, que son los profesores, los estudiantes y los administrativos académicos. Como les decía, dentro de los sistemas en EPIC, nosotros, que es como la punta de la triada, vamos a tener todas las calificaciones y notas finales. Aquí digamos que si bien no vamos a operar en nuestro nuevo marco de transformación curricular, porque al final EPIC como sistema transaccional te recibe una nota, este es el destino final porque EPIC es el que le da los certificados a los estudiantes, muestra la calificación final, lo promueve al siguiente semestre, aprueba para grados. O sea, las calificaciones al final van a tener que vivir en EPIC, entendiendo que todo el ciclo de vida transaccional del estudiante vive en EPIC o en Oracle PeopleSoft, que es como la plataforma. Tenemos en UPlanner un
podemos decir que es un aplicativo. Antes YouPlanner lo dividía en dos, ahora es uno solo, que se llama YouAssessment. Este nos ayuda a nosotros de alguna forma a soportar el proceso de gestión curricular y aseguramiento del aprendizaje, y se integra con nuestro LMS, que es donde realmente el profesor vive o interactúa con el estudiante, donde se dan los ejercicios, donde se pueden dejar las evidencias del aprendizaje, donde se da toda la vivencia del semestre y de la materia durante el mismo semestre. Assessment para nosotros, por medio de esta integración, va a traer toda la información de AFIT Interactiva, y ahí es donde va a vivir a lo largo de todo la carrera del estudiante, y nos va a permitir tener reportes por estudiantes, por programas, por semestres. Hablo en futuro porque nosotros apenas en este momento estamos haciendo un modelamiento para asegurar que Assessment funcione con base en nuestras necesidades. Hoy en esta plataforma nosotros ya hemos subido alguna información que es principalmente para las escuelas que están en el proceso de ICSB para poder generar estos reportes. Las otras plataformas de alguna forma, como les digo, se interrelacionan, pero para fines de esta presentación esa triada es como la clave en todo el proceso. Cuando les hablamos de trayectorias, para nosotros poder analizar cómo y con quién nos tenemos que integrar, revisamos como cada uno de los momentos que vive el estudiante, que vive el profesor y que vive el currículo. Entendiendo que en este proceso de gestión curricular y aseguramiento del aprendizaje, la información que va a viajar en el currículo es fundamental, pero entran otras claves para poder que esa información realmente cumpla con la calidad que nosotros necesitamos. Entonces, identificamos unos momentos curriculares en donde nosotros tenemos que encontrarnos con las plataformas, y realmente de fondo toda la información que tenemos en estas trayectorias, que fue el diseño que se hizo en el 2019 como línea base para estos proyectos, nos sirve a nosotros para hacer como un mapeo de con qué me voy a encontrar, teniendo en cuenta que no todo está sistematizado. Mucha de la información que nosotros tenemos hoy es manual. Para nosotros, digamos que tenemos un reto adicional, aunque eso también nos puede facilitar mucho toda la transición, es todo lo que tenía que ver con gestión curricular y aseguramiento del aprendizaje no estaba soportado en una plataforma. Entonces realmente no va a haber un cambio de plataforma. Va a haber un cambio de una manualidad a una plataforma que nos va a ayudar a gestionar toda esta información, a generar los reportes y a hacer mucho de lo que nosotros hacíamos manual, ahora en un sistema para que nos ayude como repositorio, pero también como gestión del conocimiento. Nuestras rutas, como les decía, nosotros arrancamos esto en el 2019, el 2020 fue un año con la pandemia de organizarnos en muchas cosas. Muchos de los proyectos que tuvimos durante la pandemia se aceleraron significativamente. Nosotros estábamos en una transición del LMS, de nuestra plataforma tradicional a la nueva plataforma. La pandemia, digamos que nos presionó muchísimo más a pasarnos a la plataforma de D2L, Brightspace, y en el 2020 renunciamos a la anterior y todos quedamos montados ya en lo que hoy denominamos AFIT Interactiva, que es la plataforma de D2L. Creo que todavía tenemos muchas oportunidades de sacar el 100% del provecho de esta plataforma. En conversaciones con algunos de los involucrados que han tenido la oportunidad de asistir a los eventos, ellos todavía pueden montar muchísimo más información. Nosotros todavía creo que estamos en un nivel de madurez medio donde podemos sacar mucho más provecho. Esto es como Excel, que todos tenemos Excel y lo sabemos manejar, pero como que todavía nos falta aprovechar mucho más las funcionalidades que nos da. En el 2021 nos dedicamos mucho a las trayectorias de estudiantes. Se terminó de poner en marcha algo que nosotros llamábamos la fase 2 de EPIC, la estabilización de AFIT Interactiva, asegurar algunas integraciones. Como les digo, en AFIT Interactiva vive el semestre y las notas parciales, pero a EPIC van las notas finales. Y se puso en marcha también la plataforma de prácticas profesionales. El año 2022 ha sido el año de la transformación curricular o la trayectoria curricular.
Nosotros hemos estado en una tarea, y creo que mucho más desde el proceso que desde la parte de las plataformas, de revisar nuestro modelo educativo, articular nuestro modelo educativo con toda la transformación curricular, comenzar a modelar todo esto que necesitamos nosotros en los aplicativos, pensar en las integraciones, comenzar a hacer la evangelización de alguna forma en las escuelas con los profes, validar cómo vamos a hacer todo este proceso. Y este año iniciamos también el diseño del sistema interno de aseguramiento de la calidad académica, muy con nosotros lo llamamos como el must have, como lo mínimo que debemos tener en ese sistema interno. También este año tuvimos, o estamos todavía en la estabilización de EPIC, como nuestro nuevo ERP. Como pueden ver, en la universidad tuvimos muchísimos cambios en un corto tiempo. Para el otro año, si bien pensamos trabajar en la trayectoria de profesores, no podemos dejar a un lado que todavía estamos en el trabajo de poner en marcha, o el otro año es la puesta en marcha, con todas las escuelas del gestor curricular y el gestor para el aseguramiento del aprendizaje, ya con muchas de las integraciones en firme, y subiendo información, comenzando a hacer la carga de toda esa información. Y el otro año también esperamos hacer la implementación de ese must have del sistema interno de aseguramiento de la calidad académica. En el 2024 lo hemos denominado una fase de fortalecimiento de las trayectorias. Ahí tendremos que poner en marcha el último sistema que nos queda, que es el de gestor profesional, que reemplaza varios de los sistemas actuales, y hacer una estabilización de todas las plataformas, todo el tema de soporte, aseguramiento, y también la estabilización del sistema interno de aseguramiento de la calidad, entendiendo que muchas de estas plataformas no paran aquí. Van a tener un tema de mejora continua, van a tener un tema en el que se van a seguir modelando algunos temas, porque hasta que todos no estemos montados y todos no estemos probando esto, no vamos a saber en qué realmente tenemos que mejorar. Algunas lecciones aprendidas para nosotros, creo que no solamente para estas plataformas que tienen que ver con la gestión curricular, sino para todo el ecosistema en general. Creo que una lección aprendida súper grande es definir un gobierno institucional con políticas, procedimientos, lineamientos, en conjunto con los profesores, que van a ser en muchas de nuestras plataformas los usuarios principales, para asegurar el uso y la aceptación de las plataformas. Involucrarlos desde el momento de la definición de ese gobierno institucional para nosotros es clave. El tema de políticas, construirlas juntos, uno, porque estamos cambiando plataformas, y dos, porque en algunos casos no las estamos cambiando, sino que estamos llegando con nuevas soluciones. Y los usuarios principales tienen que ver los beneficios de lo que está pasando. Hemos tenido, o durante la pandemia tuvimos, de hecho, varias lecciones aprendidas con una de las plataformas que implementamos, porque no tuvo la aceptación y la acogida adecuada, y tal vez una de nuestras conclusiones es que la plataforma sí funcionaba, pero no funcionaba para las necesidades que nosotros teníamos. Entonces aquí creo que esta es una gran lección aprendida. ¿Qué más debemos realizar? Que esto también hace parte de las lecciones aprendidas. Una definición y socialización de roles, responsabilidades y permisos antes de arrancar, de hecho, a implementar la plataforma y la operación. Hay que definir muy bien esto. Bueno, de pronto hay un paso incluso anterior, si no han adquirido una plataforma, es hacer un RFP o un listado de requerimientos para asegurar que la plataforma sí cumple con las expectativas de cada institución, porque existen muchas soluciones en el mercado, pero la pregunta del millón es: ¿cuál es la solución que a mí me sirve? Creo que no es comprar una solución y tratar de adaptar la universidad o adaptarnos todos a la solución, sino que sea una solución que realmente esté de acuerdo a nuestras necesidades. Entonces, ya después de definir cuál es la plataforma que más cumple sus expectativas, ahora sí hacer la definición y socialización de roles, responsabilidades y permisos, hacer una documentación, definición de responsables, socialización y formación de unos procesos que nosotros les denominamos procesos transitorios, porque siempre que apago una plataforma y prendo otra, voy a tener unos procesos transitorios, y algo tienen que pasar durante esa época para que los datos no se pierdan, para que la información no deje de viajar. O sea, no es como que apago uno y prendo la otra, no, siempre van a haber unos procesos transitorios ahí que yo tengo que tener muy bien organizados. Documentar, definir responsables y socializar todo el tema de los procesos que van a quedar manuales, porque
no siempre las plataformas van a cubrir el 100% de los procesos que tenemos que hacer y algunas veces en los cambios de plataforma voy a tener algunos procesos que van a seguir viviendo de forma manual, pero tengo que decir quién va a quedar a cargo de esos procesos manuales y cómo van a quedar esos procesos manuales, quién los va a hacer y cómo los va a hacer. La planeación y aseguramiento de las integraciones es fundamental en todo este proceso, tener muy claros cuáles son las integraciones que necesito desde el proceso y no desde la herramienta, y cuáles son los datos que tienen que viajar. Nosotros nos encontramos con algo que creo que todas las universidades tenemos hoy. Muchos de los datos no están completamente digitalizados, los datos no tienen la calidad que requerimos en algunos casos. Entonces, ese ajuste es necesario que lo hagamos y pensemos en eso. De hecho, el siguiente punto es la planeación para la migración de los datos y asegurar la calidad de los mismos, porque voy a tener migración de datos de una plataforma a otra y voy a tener una migración de datos que tengo hoy manuales y tengo que subir a las plataformas. La comunicación, socialización y sensibilización de los cambios, que también lo hablaban ahora en la presentación anterior, es fundamental. No solamente contarlos, sino realmente sensibilizarlos y que las personas estén convencidas y sean partícipes, líderes, promotores de todos estos cambios, que no tengan oponentes dentro de los mismos usuarios finales. Esto es muy importante. La planeación del aseguramiento de la custodia de datos, algo que nos pasó a nosotros principalmente en estos cambios de plataforma, era, bueno, ¿qué va a pasar con los datos de la plataforma anterior? ¿Dónde los vamos a guardar? ¿Cuáles vamos a guardar? ¿Desde cuándo los vamos a guardar? ¿Y cómo vamos a asegurar que en esta nueva plataforma nosotros también tengamos los datos, todo el tema de cómo los vamos a organizar? Porque pensemos que si bien estamos cambiando de un modelo, al modelo por competencias y resultados de aprendizaje, igual necesitamos tener toda la información de lo que ha pasado hasta ahora, los históricos, para seguir generando calificaciones, en el caso de que necesite hacer microcertificaciones, homologaciones, ¿cómo voy a tener toda la información que necesito? La definición y centralización de reportes necesarios, que también lo hablaban ahora en la presentación. ¿Qué reportes necesito? Nosotros llegó un momento en que haciendo un inventario teníamos un inventario, o sea, necesitábamos más o menos unos 1000 reportes. Entonces, bueno, ahora qué vamos a renunciar, cuáles van a ser reportes estándar desde las plataformas que vamos a tener y vamos a nosotros a gestionar, y cuáles van a ser reportes que tal vez tengan que construir cada área porque no aplican para lo que nosotros necesitamos ahora. Y por supuesto, crear un esquema de soporte pensando en un área técnica, que son los que van a seguir dando el soporte a la plataforma, de no me dejó entrar, no me funcionó, se bloqueó, y desde el área funcional encargada del proceso, que son los que cuando llegue un profesor nuevo les va a explicar cómo vamos a hacer toda la tarea, cómo vamos a hacer para asegurar estas competencias, va a estar contando cómo funciona el modelo, actualizando el modelo si es necesario. Entonces, esa área funcional es la dueña del proceso y es fundamental para poder que todo esto funcione. Básicamente eso es lo que les queríamos contar. Como les digo, aquí estamos más hablando desde el ecosistema digital, desde las plataformas y los sistemas, que desde el proceso. Sin embargo, desde la universidad, digamos que hay una persona experta en todo este tema de la transformación y el proceso, y nosotros desde proyectos hemos acompañado todo este cambio. Como les decía ahora, les repito, nosotros nos tenemos que retirar a las 3 de la tarde, pero les dejamos nuestros correos, Elizabeth también los tiene, les vamos a compartir la presentación y quedamos muy atentos de lo que los podemos ayudar o de dudas que podamos resolver si ustedes así lo requieran. Sí, y para cerrar y pues agradecerles también su atención. Como ustedes vieron, esto es un ecosistema. El ecosistema requiere de un trabajo grande en temas de integración. Hay que trabajar fuertemente con la tecnología. Quizás no hay una sola plataforma que le sirve a uno para todo, entonces toca empezar a indagar en el mercado qué plataformas están hechas y hasta dónde pueden servirte para que realmente pueda ser eficiente el uso de las mismas plataformas. Y también que frente a, pues a la normativa del ministerio, en este momento nos encontramos ya en un paso ya adelantando toda una plataforma para asegurar precisamente todos los procesos de calidad y lograr que la información esté integrada en un sistema de información pues que nos pueda facilitar todos estos procesos.
Vamos a dejarles entonces nuestros correos y cualquier pregunta que tengan, pues estamos atentos a poderlos apoyar. Muchas gracias. Bueno, no, Natalie y Ricardo, muchísimas gracias. Sí sabemos que tienen un compromiso ahora a las 3, entonces pues vamos a enviarles las preguntas que surgieron de la presentación a los correos para pues responderles también a las personas que nos acompañan hoy. Y pues un poco les comentaba, la idea es seguir conversando sobre este tema en nuestra próxima comunidad de aprendizaje, que es el próximo mes, entonces les vamos a enviar los datos por si nos pueden acompañar, pues más que bienvenidos porque hay mucho que conversar. Tenemos algunas preguntas y contamos todavía con Cecilia. No sé, Cecilia, si nos puedes acompañar esta media hora para hacer, digamos, alguna conversación sobre las preguntas. Entonces, si hay alguna agrupación en algunas preguntas, consideré que son similares, bueno, de Diana Isabel Pulido, José Antonio del Río, Ángela María Urrea y Pilar Murcia hacen preguntas relacionadas específicamente con las plataformas o el software que están utilizando allí en CETIS para la realización para este sistema de información. Entonces... Sí, bueno, les decía, el primero, el portafolio electrónico, era un sistema de diseño propio con egresados. Desconozco la verdad en qué lenguaje de programación se haya realizado, sin embargo, el nuevo sistema, el comercial, es Watermark, que es una solución de Watermark, y el sistema se llama OAP, antes se llamaba Aqua. Pero recientemente cambió. Es un sistema muy similar o una solución muy similar a UPlanner que presentaba la otra universidad. Incluso fue una de las opciones que nosotros también habíamos visto, ¿no? UPlanner, y a final de cuentas optamos por esta otra compañía que se llama Watermark. Perfecto, muchísimas gracias. Hay otro grupo de preguntas que tiene que ver con la evaluación y con la posibilidad de integrar o complementar o articular estos, digamos, los datos cuantitativos con los datos cualitativos. Nos preguntan Ángela María Urrea y Daniela León si ustedes hacen, digamos, si se hace también evaluación cualitativa o si es solo cuantitativo lo que hacen. Sí, bueno, en el sistema solamente es cuantitativo, sin embargo, los procesos que tenemos nosotros de medición institucional, sí tenemos otro componente, digamos, complementario de evaluación cualitativa en dos partes. La cuantitativa viene de las evidencias que el estudiante entrega al profesor, y el profesor valora con un instrumento, que también por ahí veía una pregunta: ¿quién diseñaba el instrumento? ¿Quién hacía? Bueno, es un instrumento diseñado en academia en función a un resultado de aprendizaje, ¿no? A tener criterios homologados. Entonces se construye en academia el instrumento. Entonces, esa es una parte de la evidencia cuantitativa que nos arroja el dato puntual. Y tenemos el complemento a través de dos partes. Una es la percepción del logro del estudiante, y otra es también de los externos. Entonces, en la percepción del logro del estudiante puede ser algo tan básico como una escala de Likert, ¿no? Como o un grupo focal o focus group, donde se le pregunte directamente al estudiante qué tanto considera que ha logrado o desarrollado ese resultado de aprendizaje, o esa habilidad o esa competencia, ¿no? Y puede ser una serie de preguntas. Entonces ahí nosotros comparamos un poco la percepción del logro del estudiante con lo que arroja la evidencia y esta perspectiva del profesor. Y entonces el tercer componente es los externos, que esto puede ser a través de egresados o los empleadores. ¿Qué tanto estamos viendo que hay esa alineación entre lo que percibe que está logrando el estudiante, entre lo que percibe que está logrando desempeñando el profesor, ¿no? Con esa evidencia que entrega el estudiante, y lo que se está viendo ya en mercado laboral o en el área profesional? Entonces sí hay una integración de información. Me atrevo a decir que para poder tomar decisiones más enfocadas hacia la efectividad académica, debe de haber una integración
de piezas de información, ¿no? Si no queda la información muy aislada y es parcial. Perfecto, muchas gracias. Otra pregunta que nos hace Sandra Milena Cubides es ¿cómo definieron los momentos de evaluación de los resultados de aprendizaje y digamos cuáles fueron las razones para definirlos así? Bueno, en nuestro caso teníamos el sí o sí, el definitivo, es al cierre del programa académico, ¿no? Eso nosotros necesitamos esa información para determinar ese logro de los resultados de aprendizaje. Sin embargo, veíamos en academia que necesitábamos al menos tener un diagnóstico previo y eso ya lo define cada academia. Cada programa académico determina la frecuencia. Hay algunos programas académicos donde hacen valoración, medición de los resultados de aprendizaje al inicio del programa académico, a medio término del programa académico y otra vez al finalizar, ¿no? Digamos 3 momentos. Hay otros programas, por la naturaleza del programa, como un posgrado, que son menos materias, es menos tiempo, y asumimos que ya viene con una serie de competencias y habilidades el estudiante, solamente se hace un corte a medio programa y otro al final. Mucho dependerá del mapa de alineación en donde se determine con mayor precisión donde podríamos obtener información más puntual en qué materia o en qué momentos de ese logro de resultados de aprendizaje. Digamos, no es estandarizado a nivel institucional la frecuencia, pero al término del programa todos hacen medición del aprendizaje, del logro de los resultados de aprendizaje y al menos una otra vez en el programa académico. No sé si con eso responda, pero sí varía del programa académico. Perfecto, sí. Mil gracias. Creo que también que hacia allí dirigida la pregunta. Nos pregunta Miriam Ochoa, bienvenida doctora Miriam. Nos hace, bueno, 2 preguntas. Una tiene que ver con, bueno, con este proceso que vivió la institución en la definición de resultados de aprendizaje, los criterios que utilizaron para armar el repositorio. Entonces, a propósito de eso, ¿qué nos podrías mencionar? Claro, bueno, veo como identifico 2 categorías, ¿no? En la pregunta, para los resultados de aprendizaje fue un trabajo complejo para definir y estandarizar, porque nosotros sí tenemos estandarizados los niveles de desempeño para poder integrar datos posteriormente. Tenemos 4 niveles de desempeño, sin embargo, la cantidad de criterios que se valoran para cada resultado varía dependiendo pues del resultado de aprendizaje. Hay resultados que tienen 3 criterios, hay quienes se van hasta 10 criterios, ¿no? Entonces, eso puede variar y eso lo define la propia academia, el colectivo de los profesores, pero manejamos 4 niveles de desempeño para al momento de estar agregando datos podamos comparar hasta cierta medida niveles similares, ¿no? Y entonces más o menos ir haciendo estadísticas y análisis un poquito más profundos. Pero eso lo define la academia, la cantidad de resultados de aprendizaje, la cantidad de criterios a valorar de los resultados, lo define la academia. Y en cuanto al repositorio, fue un trabajo en conjunto. Al principio se hizo con el departamento de informática y un grupo de académicos. Sí, la participación, ya lo mencionaba yo en mi presentación y los compañeros también de la otra universidad, de AFIT, la participación del profesorado es crucial para todo el desarrollo y la integración del proceso y del sistema. Entonces, ahí participaron, les digo, expertos ya en programación, ¿no?, del departamento de informática, que nos podían decir qué sí funcionaba o qué no se podía o qué sí se podía hacer en el sistema, ya el lenguaje de programación. Y estaba la otra parte académica que planteaba las necesidades, ¿no? Me interesa obtener esta información del resultado de aprendizaje. Necesito que se plasme una rúbrica en el sistema, que ya esté precargada. Necesito que me dé un desglose de criterios. Necesito que el reporte sea así, así. Porque ese tipo de información y la perspectiva que aporta el académico es
en función a la experiencia con el manejo de los resultados para la toma de decisiones. Entonces ya cuando el profesor va haciendo uso de la información, de los resultados, es que pueden hacer más propuestas de qué necesita en su sistema, ¿no? Lo mencionaba también ahorita en la presentación de la Universidad EAFIT. Hay muchos sistemas que ya están predefinidos, pero es importante determinar qué es lo que necesita la universidad y partir de las necesidades de la universidad. Y que no se adapte la universidad al sistema, sino que el sistema resuelva la necesidad de la institución. Creo que eso es prioritario. Así es, muchísimas gracias, Cecilia. Hay otras preguntas por acá. Bueno, sobre el PIDE Agil, plantea que a propósito del instrumento de desglose que mencionabas, que era para acompañar, que es para acompañar el desempeño de los estudiantes en los resultados de aprendizaje, nos pregunta, ¿se les entrega a todos los profesores o ellos pueden utilizar alguno que ellos diseñen? Tenemos las dos versiones. Digamos que el seguimiento puntual que un profesor hace uno a uno con sus estudiantes para una nota o para su registro, puede diseñar su propio instrumento de evaluación. Pero al momento de nosotros querer sistematizar y dar este seguimiento de resultados de aprendizaje para de manera agregada tomar decisiones, sí es un mismo instrumento. Entonces, tenemos estos instrumentos que les decía son diseñados por academia, por un grupo de profesores que comparten criterios, ¿no? Entonces, entre el grupo, el colectivo, diseña un instrumento y nosotros siempre usamos la frase colaborativamente elaborada y aceptada. Tiene que ser un instrumento colaborativamente elaborado y aceptado que compartan criterios para que al momento de estarse aplicando el instrumento en las diferentes materias o momentos del programa académico, podamos encontrar un hilo en común que va a ser el resultado de aprendizaje con sus criterios específicos, sus descripciones, y que nos pueda ir ayudando a entrelazar lo que hacemos a lo largo del programa académico para el desarrollo y el seguimiento de los resultados de aprendizaje. Si cada quien tiene su criterio, al momento de querer integrar la información va a ser muy difícil poder hacer comparaciones o poder tomar decisiones a gran escala, ¿sí? A gran escala, sobre todo en la mejora de los programas académicos y programas de curso o, no sé, acompañamiento o capacitación del profesorado, vamos a tener poca información si son instrumentos diferentes. Gracias, interesante. Colaborativamente revisado y aprobado. Colaborativamente elaborada y aceptada. Y aceptada. Ah, bueno, interesante. Bueno, tenemos otras preguntas. Oscar Valverde nos plantea dos inquietudes. Bueno, una es que la evaluación de resultados de aprendizaje debe ser integral. Entonces, que pues debe tener en cuenta el programa completo, los cursos, el trabajo de grado, el seguimiento a los egresados, pruebas Saber Pro, que son nuestras pruebas estatales que se le aplican a las personas que egresan de nuestro grado, que para nosotros es el pregrado, y valor agregado, también son las pruebas que están aplicando nuestra institución de evaluación para medir cómo llegaron los estudiantes a las instituciones y qué tanto, digamos, las instituciones agregaron algunas competencias específicas. Nos plantea Oscar, ¿qué consideración te merece esta apreciación? Digamos, ¿cómo se puede ver esta integralidad a partir de la gestión de la información de los resultados de aprendizaje en tu institución? Es crucial y es a lo que me refiero con la integración de información para la toma de decisiones académicas de impacto. Cuando nosotros obtenemos información de resultados de aprendizaje, de la medición del aprendizaje, digamos que eso informa otros procesos. Informa tanto del diseño del instrumento, si el instrumento es claro, si me da la información que necesito. Informa sobre el desempeño de los estudiantes, si están logrando las expectativas de desempeño, si hay que hacer algún ajuste en metodología de enseñanza, en capacitación, en didáctica, pedagogía, si hay que hacer también algún ajuste al programa de curso
algún tema que ya esté obsoleto, que haya que cambiarse, a incorporar nuevas metodologías, etcétera. Incluso si hay que cambiar alguna parte del programa académico, o sea, ya la licenciatura o el grado, ¿no? Si hay que cambiar algo. Cambiar también, modificar a lo mejor tira de materias, cantidad de horas dedicadas, laboratorios, etcétera. Esa parte de la medición del aprendizaje ayuda a informar todo esto. Aparte que tenemos, como mencionaba hace rato, la información externa de empleadores, de egresados, de todas estas pruebas estandarizadas externas a la institución que deben de cruzarse con los resultados del aprendizaje, de la medición del aprendizaje, para tomar decisiones. Porque ahí es donde nos vamos calibrando y nivelando. Puede que nosotros veamos a nuestros estudiantes con un resultado de aprendizaje muy alto. Y digo, voy a ser muy exagerada. Y en la prueba estandarizada que tienen ustedes, estén reprobados. Entonces, ¿dónde hay esa compatibilidad? ¿Qué es lo que está pasando? Porque hay tanta diferencia entre una versión, ¿no? o un desempeño y otro. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Dónde están alineados o no alineados los criterios? Y entonces, ¿qué podemos hacer para irnos alineando? En nuestro caso tenemos, en México tenemos una prueba estandarizada que se llama EGEL, el examen de egreso de licenciatura, que imagino que es una prueba similar a la de ustedes, y es un estándar nacional. Sin embargo, las instituciones le dan un enfoque diferente a cada perfil de egreso, ¿no? Aunque sea un ingeniero industrial, pues va a tener su matiz y tiene su diferencia por institución dependiendo del enfoque que cada institución le dé. Y entonces nosotros tenemos esa alineación muy clara de qué sí podemos desarrollar de esa prueba estandarizada y qué partes o qué áreas, qué resultados de aprendizaje de nuestros programas o nuestros egresados no van a tener en esa prueba estandarizada, porque nuestros programas no lo desarrollan y entonces interpretamos la información a partir de ello. Pero creo que lo importante del seguimiento y de la gestión de los resultados de aprendizaje es no tomarlo como pieza única de información para la toma de decisiones. Es importante, es prioritario, pero no es lo único que hay, ¿no? Hay otros momentos y hay otros procesos académicos que también deben de informar el aprendizaje del estudiante y que se verán impactados y relacionados con el desempeño de los estudiantes en los resultados de aprendizaje, en los programas académicos, en los programas de curso. Excelente, Cecilia, muchas gracias. Incluso encuentro coincidencias entre lo que planteas y una reunión que tuvimos hace una semana sobre gestión de información, pero para la investigación, el desarrollo y la innovación. Pero fíjate que había algo también en común y con lo que tú planteas, ellos también nos decían, hay que tener cuidado en no quedarse, o sea, pasar de la compilación de datos y quedarse en el reporte. Entonces pensar en que esto hay que entregarlo a esta institución o al ranking o etcétera, y no pasar a este ámbito que tú nos dices y es cómo uso la información para tomar decisiones institucionales que pues más en la línea del uso de la autonomía. Mil gracias. Bueno, hay otras preguntas, tenemos 10 minutos, ¿te parece? Vamos avanzando. Oscar también nos comenta que en su universidad hay un sistema académico y financiero que tienen un nuevo operador que ha sido complejo, sin trazabilidades o registros. Como cuáles serían tus recomendaciones que nos comentas, digamos que de alguna manera lo han conseguido en tu institución, para que los sistemas y las plataformas funcionen para la academia y no sea un poco para la administración y la academia pues tenga que verse allí plegada? Seguimos en el proceso. Reto, yo creo que la mayoría de las instituciones compartimos que la parte académica, y ese siempre ha sido mi voz en mi institución, la parte académica no debe de estar sujeta a la parte, a los procesos administrativos. Sin embargo, la mayoría de las veces así sucede. Tanto de recursos humanos, nosotros con nóminas, con otros procesos, ¿no? Contratos y demás, estamos sujetos y estamos dentro de ese marco. Yo creo que lo
lo que ha favorecido mucho la transición y la integración también de los sistemas es priorizar el aprendizaje del estudiante. Cuando el aprendizaje del estudiante se vuelve el foco de todas las áreas académicas y administrativas, encontramos un punto en común y es más fácil caminar hacia un mismo rumbo y lograr metas en común. El aprendizaje del estudiante como foco central implica efectividad educativa, que queremos que nuestros egresados sean los mejores y entonces vamos a facilitar todos los procesos necesarios y los sistemas para que nuestros egresados sean los mejores, ¿no? Y eso es desde que el alumno entra a nuestra institución, desde el registro, la cantidad de datos que yo obtengo al momento de que se inscribe en la institución, como todo el seguimiento, los sistemas que tengo para dar el seguimiento y al final el egreso, asegurar la calidad del programa académico, con todo lo que eso implique. Entonces creo que es muy complicado, seguimos en la lucha, pero algo que nos ha favorecido mucho creo que es priorizar el aprendizaje del estudiante. Cuando las conversaciones se ponen tensas entre departamentos o entre áreas, es retomar y reenfocar al aprendizaje del estudiante y el quehacer de la institución, ¿no? Y creo que eso ayuda un poco. Excelente, muchas gracias. Las personas que nos han preguntado por el contacto de Cecilia lo vamos a compartir, igual que la presentación. Entonces, lo vamos a compartir entre todas las personas inscritas. Cecilia, hay más preguntas. Nos ha generado muchas y bueno, es un tema que permite hablar de muchos aspectos al tiempo. Marlene Aguirre y John Jairo Cortés nos preguntan sobre resultados de aprendizaje de programa y resultados de aprendizaje de asignaturas. Entonces nos preguntan cómo relacionan esta evaluación entre estos dos, digamos, ámbitos o niveles, programa y asignatura, si tienen ponderados para pasar de cualitativo a cuantitativo, si, digamos, incluyen los 3 momentos de evaluación, cómo se manejan estos resultados en estos dos ámbitos. Bueno, están alineados los resultados de aprendizaje de la asignatura con los del programa. Tienen que estar alineados y tenemos los mapas de alineación. Preguntaron también por ahí algo de un software para los mapas de alineación. No tenemos, usamos básico Excel. Sin embargo, mi departamento sí generó un formato estándar para los mapas de alineación. Muy básico, pero que nos ayuda a sistematizar información, ¿no? Y a homologar sobre todo la información. Entonces, sí son instrumentos diferentes. Lo que nosotros manejamos con los profesores es que lo que se aporta como evidencia para la medición del aprendizaje es en función a estos instrumentos colaborativamente elaborados y aceptados, ¿no? El profesor puede trabajar, que normalmente están alineados los criterios de evaluación que trabaja el profesor en su asignatura con estos criterios que se tienen académicos, ¿no? De resultado de aprendizaje. Hay compatibilidad porque hay una alineación. Sin embargo, el profesor puede enfocarse más a la forma, a lo mejor del producto, mientras que los instrumentos buscamos que se enfoquen más al resultado de aprendizaje, a la competencia, esa habilidad, esa descripción para poder tomar otro tipo de decisiones. La información que puede obtener el profesor a lo mejor se verá reflejada en una nota o en una calificación, mientras que la otra información va a venir en un desglose más cualitativo, descriptivo de dónde está el desempeño del estudiante. Pero están alineados, o sea, suman, abonan los dos procesos, ¿no? Pero sí suelen ser instrumentos diferentes, aunque hay profesores que dicen, este instrumento que me llega de la academia es el que tomo para calificar y para revisar los productos en mi materia. Entonces, sí. Muchas gracias. Y bueno, con eso cubrimos también la pregunta de Vladimir Espina sobre el mapeo, software para el mapeo de los currículos. Nos vamos entonces, yo creo que con la última pregunta de Beatriz Grisales. Ya nos pregunta qué tipo de estrategias han desarrollado para lograr la transformación de la práctica docente en clave del desarrollo de los resultados de aprendizaje
dado que las mediciones y la estrategia evaluativa no es posible sin este aspecto pedagógico y la reflexibilidad de los docentes, como nos lo has comentado. Claro, bueno, el acompañamiento, como he dicho, es crucial. Nosotros, en función a los resultados de la medición del aprendizaje que hemos estado obteniendo desde el 2008, hemos desarrollado, junto con el equipo de formación integral del profesorado, que es todo un departamento, una serie de cursos, certificaciones en las líneas pedagógicas y tecnológicas para favorecer el aprendizaje, ¿no? Entonces hay toda una línea de cursos, diplomados para acompañar al profesor en esta transición, porque también fue cambio cultural, de cambiar. Nosotros trabajábamos con objetivos, perdón, y luego cambiamos a competencias y estamos con resultados de aprendizaje. Entonces fue todo un cambio, ¿no?, del modelo educativo. Actualmente estamos en otro cambio del modelo educativo institucional. Entonces es a través del acompañamiento, a través de la asesoría, de la capacitación constante con los profesores. Un ejemplo muy puntual de cómo usamos la información de los resultados de la medición para acompañar al profesor. Hace muchos años que empezamos la medición, medíamos habilidades informativas en los estudiantes y notábamos que los estudiantes, para empezar, era optativo que el profesor hiciera la medición. Los estudiantes frecuentemente salían por debajo de la media, ¿no? Resultados muy bajos en la medición del aprendizaje, consistentemente en los programas, en todos los programas, independientemente del momento en el que se evaluara. Entonces empezamos a platicar con los profesores, ya de manera informal, como entrevista, qué estrategias estaban desarrollando para favorecer el logro de esta competencia, ¿no?, de habilidades informativas. Y veíamos que muy pocos profesores trabajaban o solicitaban productos que requirieran de una investigación. Y era porque el propio profesor no lo sabía hacer. Entonces empezamos con un acompañamiento al profesorado, con un diplomado corto de habilidades informativas para que el profesor desarrollara las habilidades, y luego un segundo componente o una segunda parte de cómo favorecer el desarrollo y promover el desarrollo de esas habilidades en el aula. Entonces ya, digamos, capacitamos al profesor, el profesor desarrolló esas competencias y entonces pudo, en una segunda etapa, empezar a ver cómo implementar estrategias ya en el aula, independientemente del programa académico, para favorecer el logro de esa habilidad. Y vimos un cambio, una mejora en el desempeño de los estudiantes, pero esto tardó 4 años, ¿no? O sea, no fue un proceso inmediato. Y a eso es a lo que me refiero, que un proceso como la gestión y el seguimiento de resultados de aprendizaje debe de informar otros procesos, más allá de documentar, como bien decías, Elizabeth, más allá de tener el registro y documentarlo para una acreditación, es ese dato, ¿qué información me puede dar para mejorar procesos? Y puede ser un dato muy puntual y favorecer un proceso muy particular, que de ahí se puede ir creciendo, ¿no? Y puede ir permeando en otras áreas. Pero, ¿qué hago con la información? ¿Qué decisiones tomo con esa información que tendrán impacto posteriormente? Bueno, no, gracias Cecilia, ya se nos venció el tiempo. Me parece también muy interesante de lo que planteas y que también hemos venido conversando en distintos espacios, y es el tema de la gestión del cambio, ¿no? Que pues en general, no solo en términos de aprendizaje, sino en muchos aspectos, hay cambios importantes para abordar desde las instituciones de educación superior, y hay que pensar también cómo abordar la gestión misma del cambio, que tiene que ver también con la última pregunta de cómo se abordan los docentes. Y uno de los elementos, aunque hay muchos elementos allí influyendo, uno de los elementos es caracterizar a sus comunidades educativas antes de querer cambiarlas, ¿no? Conocerlas. Entonces, no es simplemente hacer una estrategia para todos los docentes pensando que es una comunidad homogénea, sino, bueno, qué tipos de docentes tengo, qué fortalezas, qué debilidades, qué gustos, quiénes están más a favor y en contra de los elementos, y después de tener una caracterización, avanzar con estrategias también diferenciadas. Entonces, me parece muy interesante lo que tú nos planteas, que los mismos resultados de aprendizaje
han llevado a pensar en estrategias con los docentes, ¿sí? No solo hacer el seguimiento a los estudiantes, sino a pensar en estas estrategias de vinculación y de fortalecimiento de la planta docente. Bueno, se nos acabó el tiempo por ahora. Muchísimas gracias de nuevo, Cecilia. Seguro te estaremos convocando de nuevo porque sabemos que este tema es importante y nos queda mucho que conversar. Muchas gracias a todas las personas que participaron hoy. De nuevo, les vamos a enviar las presentaciones, la grabación y los contactos de las personas que hoy presentaron. Y nos encontramos en un mes, la tercera semana de octubre, para continuar con este tema con nuevas buenas experiencias de universidades colombianas. Entonces, que tengan una muy buena tarde. Cecilia, buena tarde y buenas noches. Gracias.